¿Quién es esa? Dios. Esa es Dalia, miña ex. Dalia encontró los mensajes un martes a las 11 de la noche. No estaba buscando nada, solo tomó el teléfono de Khalid para apagar una alarma mientras él estaba en la ducha. La pantalla se iluminó sola. Una vista previa, 3 líneas, el nombre de una mujer. 3 líneas fueron suficientes para destruir 11 años. Lo que vino después no fue una pelea, fue algo peor, fue una sentencia. Khalid salió del baño con la toalla al hombro, vio su cara y no dijo nada durante un momento largo. No se sorprendió, no se asustó. Solo la miró con esa expresión que ella había visto antes, esa calma fría que usaba en las reuniones de negocios cuando alguien le presentaba un problema que ya tenía resuelto. ¿Cuánto tiempo llevas viendo esos mensajes?, preguntó él. Khalid, ¿cómo pudiste? ¿Cuánto tiempo llevas leyendo mi teléfono? No estaba leyendo tu teléfono, estaba apagando una alarma y la pantalla. Dalia la cortó con una sola palabra, como cerrando una puerta. Se acabó. Quiero el divorcio. Ella sintió que el suelo se movía. ¿Qué? Que quiero el divorcio. Lo repitió sin elevar la voz, como si fuera algo que llevaba tiempo guardado y ya no había razón para seguir guardándolo. No iba a decírtelo así, pero ya que lo sabes, no tiene sentido seguir esperando. Khalid, tenemos 2 hijos. Tenemos una familia. Después de todo lo que... Hay alguien mejor que tú, Dalia. No lo digo con crueldad. Lo digo porque es la verdad y me parece más justo que seguir mintiéndote. Ella no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de las que tenía era capaz de atravesar lo que acababa de escuchar. Soraya entra a una sala, continuó él con esa voz baja que usaba cuando quería que algo doliera en silencio. Y todos se giran a mirarla. Tú entras, Dalia, y nadie lo nota. Eso no es culpa mía. Simplemente es lo que es. Recoge tus cosas y vete. Para entender el tamaño de esas palabras, hay que entender quién era Dalia antes de que Khalid terminara con ella. No de golpe, eso hubiera sido más limpio. Lo hizo despacio, durante años, con la paciencia metódica de alguien que sabe exactamente qué está haciendo. Se conocieron cuando ella tenía 24 años. Era diseñadora gráfica, tenía su propio estudio pequeño en Dubái. 2 clientes grandes y una lista de sueños que llenaba media libreta. Khalid tenía 31, dinero propio, apellido conocido en los círculos de bienes raíces y una manera de mirarla que la hacía sentir que era la única persona en cualquier sala. Eso fue al principio. Después vino la primera vez que él miró el menú del restaurante, miró su figura y dijo, ¿segura con eso? Y ella dejó el postre. Después vino la primera vez que ella mencionó un cliente nuevo y él respondió, ¿no crees que ya tienes suficiente con los niños? Y ella empezó a cancelar reuniones. Después vino el mes en que él dejó de depositarle el dinero del hogar y le explicó que era más eficiente que se lo pidiera cuando lo necesitara, así no había gastos innecesarios. Y ella empezó a pedirlo y a justificarlo, y a reducir lo que pedía porque la mirada que él ponía cuando le parecía mucho era una mirada que dolía más que el no. Una mujer sin dinero propio, sin carrera, sin una sola cuenta bancaria a su nombre, es una mujer a quien es muy fácil mantener pequeña. Khalid lo sabía, lo había construido así. El divorcio tardó 9 meses. Khalid tenía mejores abogados, mejores contactos y la ventaja de un hombre que lleva años planeando su salida mientras la otra persona todavía cree que está construyendo un hogar. Se aseguró de que ella recibiera el mínimo legal, no más, no un dirham de más. Cuando las amigas de Dalia se enteraron, algunas llamaron, otras no. Hubo una, Rim, que la llamó llorando y le dijo que Khalid y Soraya habían ido juntos a la boda de la hija de los Al-Mansuri
3 semanas después de que ella firmó los papeles. Que Soraya llevaba un vestido rojo. Que la gente comentó. Que alguien preguntó por Dalia y Khalid dijo: seguimos siendo cordiales, con esa sonrisa suya, y todos asintieron y cambiaron de tema. Dalia escuchó todo esto de pie en la cocina del apartamento nuevo, el pequeño, el de Sharjah, con Gesa tirándole del borde de la blusa para mostrarle un dibujo. Colgó el teléfono, miró el dibujo, dijo que era precioso y guardó lo demás para después, para la noche, para cuando los niños dormían y ella podía sentarse en el suelo del baño y dejar salir lo que no podía mostrar de día. Se fue de la casa grande un viernes por la mañana. Gesa, de 7 años, le tomó la mano y no la soltó hasta el coche. Yusuf, de 9, cargó su propia mochila con la concentración de alguien que ha decidido que no va a llorar y necesita toda su energía para cumplirlo. Dalia puso las 2 maletas en el maletero. Puso la planta en maceta del alféizar, la única del apartamento que seguía viva porque nadie la regaba excepto ella. La puso en el asiento trasero como si fuera un pasajero. Miró la casa exactamente una vez. La memorizó. No la lloró. Luego encendió el motor y salió. 2 años, 730 noches. Eso fue lo que tardó en llegar el sobre. Era un martes ordinario. Dalia estaba en la cocina revisando una propuesta para una escuela en Abu Dhabi cuando tocaron la puerta. Mensajero. Sobre grueso, color crema, letras doradas en relieve, el tipo de sobre que cuesta más que una cena familiar. Reconoció la caligrafía antes de darlo vuelta. 11 años de listas de mercado y documentos del tribunal, escritos con la misma letra afilada, la que inclinaba siempre un poco hacia la derecha, como si estuviera avanzando sin mirar atrás. Lo abrió. Invitación de boda. Khalid Harun con la señorita Soraya Al-Badr, Palacio de Al-Fajr, 300 invitados. Y al final, debajo de la fecha y la hora, una nota escrita a mano. Breve, solo 4 líneas. Ven, Dalia, ven y mira cómo luce una mujer de verdad. Ven y contempla la vida que podrías haber tenido si hubiera sido suficiente. Afuera, el cielo sobre Dubái era el azul más perfecto que ella había visto en semanas. Dalia leyó la nota una vez. La leyó 2 veces. Luego la dobló con cuidado. La volvió a meter en su sobre caro y se quedó quieta junto a la ventana durante un momento que nadie hubiera podido medir. No lloró, no gritó, sonrió. No era la sonrisa de una mujer herida, era otra cosa. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir exactamente la información que necesitaba para saber con certeza que no va a perder lo que viene. Si esta historia ya no te deja ir, suscríbete al canal. Lo que viene es lo que estabas esperando. El apartamento olía a humedad y a la comida de los vecinos. Las paredes eran color arena vieja. El radiador golpeaba 3 veces antes de encenderse. La primera noche, Gesa preguntó por qué el cuarto olía diferente. Yusuf no preguntó nada. Se sentó en el borde de la cama, miró el techo y no dijo una sola palabra. Dalia les dijo que era una aventura. Yusuf la miró. Asintió despacio y ella supo que no le había creído ni una palabra. Los sábados, Khalid llegaba a buscar a los niños en el coche nuevo. Siempre el coche nuevo. Aparcaba justo frente a la entrada del edificio, no en el estacionamiento, frente a la puerta, donde todos podían verlo. Bajaba con la camisa sin arrugas y el reloj en la muñeca y esa sonrisa de quien no le debe nada a nadie. Pero el peor momento no fue un sábado, fue un miércoles, la feria de ciencias del colegio de Yusuf. Dalia llegó puntual, con el vestido más limpio que tenía, el cabello bien arreglado. Se sentó en las sillas de plástico del patio junto a los demás padres. Yusuf expuso su proyecto. Estaba nervioso y brillante al mismo tiempo. Khalid llegó 20 minutos tarde, con Soraya.
Ella llevaba un vestido color champán, perfume que se notaba desde 3 filas. Hablaba en voz baja con Khalid con la familiaridad de quien ya es parte del paisaje. Se sentaron en la primera fila, donde alguien les hizo espacio de inmediato. Yusuf los vio desde el frente, primero a su padre, luego a Soraya, luego a su madre, y sus ojos se quedaron un segundo demasiado largo en ese recorrido. Dalia sonrió, le sostuvo la mirada, asintió despacio. «Sigue», le decía eso. «Sigue». Yusuf siguió. Al terminar, Khalid se acercó a ella en el patio, delante de 3 madres que estaban cerca y no se movieron. «Dalia, el colegio me llamó. Dicen que Gesa faltó 2 días el mes pasado por enfermedad. ¿Tienes los papeles del médico?» «Sí». «Porque si no los tienes, el abogado va a querer revisarlo». Lo dijo despacio, con calma, en voz suficientemente alta. Las 3 madres seguían ahí. «Los tengo», dijo Dalia. Khalid asintió, se dio la vuelta y volvió con Soraya. Dalia se quedó quieta. Las 3 madres empezaron a hablar de otra cosa. Nadie dijo nada. El patio siguió con su ruido normal. Ella fue al baño del colegio, cerró la puerta del cubículo, apoyó la espalda en la pared fría y respiró durante 2 minutos. Se preguntó, por primera vez en meses, si Khalid tenía razón desde el principio. Después se lavó las manos. Se miró al espejo. Salió. Esa fue la noche más difícil de los 2 años. No porque hubiera pasado algo grande, sino porque cuando llegó a casa, acostó a los niños, cerró el portátil y se quedó sentada en la mesa de la cocina a oscuras. Pensó por primera vez con claridad: «No puedo más con esto». No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Pensó en llamar a su hermana y decirle que necesitaba ayuda. Pensó en aceptar la oferta de su madre de volver a casa. Pensó en que tal vez Khalid tenía razón desde el principio, que ella no era suficiente para construir algo sola. Se quedó así durante un tiempo largo, sin moverse, con el apartamento frío y el radiador apagado y la planta en el alféizar que seguía viva sin que nadie le hubiera explicado cómo. Entonces llegó la notificación. Un mensaje privado. Una mujer que no conocía, de un país que no esperaba. Marruecos. Se llamaba Hanane. «Llevo 3 años sin hablar con mi hija mayor. Esta semana leí tu texto sobre las madres que cometen errores y se quedan con el miedo de que sus hijos no las perdonen. Se lo mandé a ella. Anoche me llamó. Solo quería que lo supieras». Dalia leyó el mensaje 3 veces. No era un artículo viral, no eran cifras. Era una madre y una hija que volvieron a hablar. Por algo que ella había escrito a medianoche en la mesa de una cocina con el radiador roto. Se levantó, encendió la luz, abrió el portátil, empezó a escribir. A partir de esa noche, escribió diferente, no para procesar lo que le dolía, sino porque sabía que del otro lado había alguien que lo necesitaba. Escribió sobre la cremallera de la mochila que cosía cada semana, sobre la tarta de cumpleaños hecha en casa, sobre la sonrisa que una aprende a sostener cuando por dentro todo pesa demasiado. La gente lo encontró, luego más gente, luego llegaron los mensajes. Pensé que era la única. Esto me ayudó más de lo que imaginas. ¿Cómo sigues adelante? Un viernes, Yusuf volvió de casa de su padre con una sudadera nueva, azul marino. Una marca que Dalia reconoció porque costaba lo que ella ganaba en 3 días de clases. La acariciaba sin darse cuenta mientras cenaba. «Me la regaló papá», dijo. «Tiene una casa muy grande, con piscina. Y Soraya tiene un perro que se llama Sultan». Dalia tomó un sorbo de agua. «El perro es simpático». «No mucho», un silencio. «Mamá, ¿nosotros también vamos a tener algo grande algún día?» Dalia dejó el vaso sobre la mesa, lo miró directo a los ojos. «Sí», dijo, «iba a ser nuestro, solo nuestro».
Yusuf asintió. Volvió al plato. En 18 meses, Raíces y Alas llegaba a familias en 16 países. No era todavía lo que sería, pero era real, era suyo. Fue entonces que llegó el correo de Yassim al-Rashidi. Breve, profesional, sin adornos, fundador de Bright Path Technologies. 22 países, UNESCO, valorada en algo con muchos ceros. Dalia cerró la pantalla. La abrió, escribió, estaría dispuesta a tener una conversación. Pulsó enviar. Yusuf apareció en el pasillo en pijama. Mamá, son las 12. Ya voy. ¿Va bien? Dalia apagó la luz del portátil. Lo miró. Va muy bien, dijo. Ahora duerme. Él se fue. Ella se quedó un momento en la oscuridad de la cocina con las manos sobre la mesa. No sabía todavía lo que venía, pero sentía por primera vez en mucho tiempo que la puerta que tenía enfrente no era una pared, era una puerta de verdad, y acababa de tocarla. Dalia pasó 3 días sin responder el mensaje, no por estrategia, por miedo. Había algo en el nombre, en el apellido, en los artículos sobre él que le activaba un mecanismo muy preciso dentro del pecho. El mismo que se encendía cada vez que algo parecía demasiado bien colocado para ser casual. Al 4.º día escribió: estaría dispuesta a tener una conversación. Breve, profesional, sin dar nada extra. La llamada fue un jueves por la mañana. Los niños en el colegio. El apartamento en silencio. Dalia se sentó en la única silla con escritorio, se puso los audífonos y cuando la pantalla se encendió y apareció él, pasó algo que no esperaba. No parecía un sheikh en una pantalla de negocios. Parecía alguien prestando atención de verdad. Dalia lo notó y de inmediato se puso en guardia. Llevo 6 meses siguiendo Raíces y Alas, dijo él sin cumplidos. Elegiste profundidad antes que escala. Eso es raro. Quiero saber por qué. Porque la escala sin profundidad no le sirve a nadie, dijo ella. Solo se ve bien en las estadísticas. Él asintió, sin sonrisa fácil, sin el entusiasmo de quien está vendiendo algo. La llamada fue bien, demasiado bien. Y entonces, casi al final, Yassim dijo algo que la detuvo en seco. Vi la foto de tu perfil en el blog. Deberías actualizarla. Con lo que has construido, la imagen importa. Dalia cerró la mano sobre el escritorio. Ahí está, pensó. Ahí está el comentario. Respondió con calma. Dijo que lo consideraría. Colgó. Se quedó mirando la pantalla apagada durante un momento largo. Luego buscó la foto del blog. Era de 2 años atrás, tomada con el teléfono en la cocina de Sharjah. El cabello suelto, sin arreglar. Los ojos cansados. Honesta. Khalid habría dicho: ¿esa foto vas a usar? Con esa voz, con esa cara. Yassim había dicho: con lo que has construido, la imagen importa. No lo mismo, pero sonaba parecido. Y eso fue suficiente para que Dalia pasara 3 días convenciéndose de que todo era un error. En el taxi repasó las palabras exactas. Con lo que has construido, la imagen importa. No había dicho, cámbiate. No había dicho, no eres suficiente. Había dicho, lo que construiste vale. Llevaba 3 días oyendo lo segundo. El problema era suyo. La reunión presencial fue 3 semanas después, en Abu Dhabi. El edificio de Bright Path era de líneas limpias con vista al mar. Luz blanca y caliente que entraba por ventanales grandes, olor a café árabe con cardamomo desde la recepción, sin mármol dorado, sin nada que gritara dinero. Eso también la puso en guardia, porque era exactamente lo que alguien habría diseñado si quisiera parecer accesible. Yassim llegó puntual, candura blanca sin ornamentos, apretón de manos firme. La llevó a una sala pequeña, 2 tazas, sin asistentes, sin cámara, solos. Y Dalia con la pregunta que había preparado durante el taxi.
Hablaron durante 1 hora. Educación, crianza, los vacíos que los sistemas no cubren. Él escuchaba de una manera que ella no reconocía del todo, no esperando su turno, sino realmente dentro de lo que ella decía. Y entonces llegó el momento. «Tengo una pregunta», dijo Dalia. «Adelante. En tu plataforma, el contenido de los socios pasa por un equipo editorial antes de publicarse. Lo vi en los contratos. ¿Eso incluiría raíces y alas?» Era una trampa, pequeña, directa. Si él decía que sí, era control disfrazado de proceso. Si mentía, ella lo sabría revisar los contratos. Yassim no dudó. «Sí, hay un equipo que revisa formatos, plazos y cumplimiento legal. No revisa voz ni contenido. Pero si necesitas que eso esté explícito en el contrato, lo ponemos por escrito». Dalia lo miró. «¿Por qué lo ofrecerías por escrito si no lo haría de todas formas?» «Porque tú no tienes razones para confiar en eso todavía. Y un papel es mejor que mi palabra mientras no las tengas». Silencio. No era la respuesta de Khalid. Khalid habría sonreído y dicho: «Claro que sí, confía en mí». Y no habría puesto nada por escrito. Dalia bajó los ojos al café. Los levantó. «¿Por qué mi plataforma y no otra más grande?» «Porque las otras más grandes no escriben desde adentro. Y escribir desde adentro es lo único que no se puede comprar ni enseñar». Ella lo buscó en la expresión, el cálculo, la condescendencia, el precio oculto. No encontró nada de eso, lo cual, como siempre, la inquietó todavía más. «Necesito revisarlo con calma». «Por supuesto». Se levantó, tomó su bolso y entonces él dijo algo que no estaba en el guión de ninguna reunión de negocios. «Yo también empecé desde cero, Dalia», lo dijo sin mirarla, con los ojos en la taza. «No desde un apartamento en Sharjah, lo sé, pero desde un lugar donde nadie esperaba que llegara a ninguna parte. Eso también pesa, de otra manera. Pero pesa». Dalia se detuvo. Él no continuó, no lo explicó. No pidió nada a cambio, solo lo dijo. Y salió al sol de Abu Dhabi sin saber del todo qué hacer con lo que tenía adentro. No era euforia, era algo más inquieto, algo que se parecía peligrosamente a empezar a creerle a alguien. Y eso le daba más miedo que todo lo anterior. En el taxi de vuelta se dijo que era un acuerdo de negocios, nada más. Se lo repitió mientras ayudaba a Gesa con los deberes. Se lo repitió durante las 4 semanas de llamadas siguientes, que empezaban con contratos y terminaban en otro lugar sin que ninguno de los dos explicara cómo habían llegado ahí. Hablando de libros, de dudas, del tipo de mundo en que querían que sus hijos crecieran. En una de esas noches, Yassim hizo una pregunta y Dalia estuvo a punto de responder de verdad, de abrir algo que había mantenido cerrado con mucho esfuerzo. En el último momento cambió el tema. Él no insistió, solo esperó. Y eso fue peor que si hubiera preguntado otra vez. Firmaron el acuerdo 6 semanas después. 40 horas de conversación en total. Dalia seguía diciéndose que era estrictamente profesional, con firmeza, cada vez con menos convicción, porque había una diferencia muy concreta entre un hombre que te dice «actualiza tu foto» y uno que pone por escrito que no tocará tu voz. Y esa diferencia, aunque no quería admitirlo todavía, lo cambiaba todo. Fue un martes ordinario hasta que dejó de serlo. El mensajero era joven. Entregó el sobre con las 2 manos, como si supiera que pesaba. Dalia reconoció la caligrafía antes de darlo vuelta, la letra que inclinaba siempre hacia la derecha. 11 años de documentos escritos con esa misma mano. Lo abrió de pie en el pasillo. «Ven, Dalia, ven y mira cómo luce una mujer de verdad. Ven y contempla la vida que podrías haber tenido si hubiera sido suficiente». Lo dobló, lo metió en el cajón de la cocina, debajo de los folletos del supermercado. Lo cubrió.
lo cerró. Puso agua a hervir. A las 7 de la tarde, mientras servía la cena, el teléfono vibró. Un mensaje de Rania, una conocida del círculo de Khalid. No eran amigas cercanas, nunca lo habían sido. Dalia, me llegó que Khalid te mandó invitación, con nota y todo. ¿Vas a ir? Hay gente preguntando. Dalia leyó el mensaje, lo cerró, sirvió el arroz. Hay gente preguntando. 4 palabras. El peso de las 4 palabras era distinto al peso de la nota. La nota era Khalid. Esto era el mundo mirando, esperando, tomando nota de lo que ella haría. Gesa la observó desde el otro lado de la mesa. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien. Tienes cara de no estar bien. Tengo cara de estar cansada». Gesa no respondió. Siguió comiendo. Pero esa noche, cuando Dalia fue a darle las buenas noches, Gesa ya estaba acostada con los ojos abiertos mirando el techo. «¿Qué piensas?», preguntó Dalia. «Nada», dijo Gesa. Dalia le apagó la luz. En el pasillo se detuvo un segundo. Gesa tenía 8 años y ya había aprendido a decir nada con la misma voz que los adultos cuando mienten. Eso fue lo que más le dolió de esa noche. Después de que los dos durmieron, Dalia sacó el sobre del cajón. Lo leyó otra vez. Luego se quedó sentada con la nota sobre la mesa y el conflicto ordenándose dentro de ella en capas muy precisas. La primera, ir significaba darle exactamente lo que quería. Llegar sola a esa sala con la ropa de hace 3 años y ser la prueba viviente de su nota. La mujer que no fue suficiente, en persona, delante de 300 personas que la conocían como la que él había dejado. La segunda, no ir, significaba darle la narrativa, que ella se había escondido, que había tenido miedo, y con gente ya preguntando, esa narrativa no se quedaría en privado, circularía, se consolidaría. Khalid ganaría sin que ella pusiera un pie en el salón. La tercera, hay gente preguntando. Ya no era una decisión personal, ya era un espectáculo. Y el espectáculo iba a ocurrir con ella o sin ella. Tomó el teléfono, marcó el número de Hasim. Cuando él respondió al segundo tono, ella dijo, «Perdona la hora, no era necesario llamar». «Dalia, ¿qué ocurre?» «Nada importante, olvídalo». «Ya estás en el teléfono, dime». Un silencio largo. Ella oyó solo la respiración de él al otro lado. «Tranquila, sin prisa». «Recibí una invitación de boda», dijo al fin, «de Khalid, con una nota, invitándome a ir a ver cómo luce una mujer de verdad». Él no respondió de inmediato. Ella contó 4 segundos. «Dalia». «No llamo por lástima, solo necesitaba decírselo a alguien». «Lo sé». Silencio. «¿Vas a ir?», preguntó Hasim. «No, no tiene sentido ir. Voy a colgar. Fue un error llamar». «No cuelgues». Ella no colgó, pero tampoco habló. 3 segundos. 5. «Dalia, dime qué te da más miedo», dijo él. «Ir y ser exactamente lo que la nota dice». Su voz salió más plana de lo esperado. «Y no ir, y que Khalid se quede con la historia de que me escondí». «Y hay gente en el círculo que ya sabe, ya está mirando, esperando ver qué hago». Yasim no respondió de inmediato. Ella escuchó solo la respiración. «Voy contigo», dijo él al fin. Yasim, no. No para hacer escena, no para demostrar nada, para que no entres sola. No tienes que hacer eso. Ya lo sé. Ella apretó el teléfono. Iba a decir algo más, algo razonable, algo que cerrara esa conversación de manera ordenada. Pero lo que salió fue, «Tengo miedo de que de todas formas me duela». Él no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz era baja. «Lo sé. Y aún así dices que vaya. La única versión de esto que Khalid no tiene calculada es la que llega sin miedo en los ojos». Dalia no respondió. No esa noche. Colgaron sin despedida formal. La cocina estaba quieta. El sobre seguía sobre la mesa.
Dalia fue al baño. Encendió la luz. Se miró en el espejo durante un momento que no supo cuánto duró. No buscaba motivación, no buscaba fuerza. Buscaba a la mujer que iba a entrar en ese salón y no sabía del todo quién era. Veía el cansancio, veía los 2 años, veía también algo que no sabía nombrar bien todavía, algo que había crecido en silencio mientras ella miraba hacia otro lado. No era seguridad, era otra cosa, más parecida a la calma de alguien que ya no tiene nada que demostrar, pero va de todas formas. Apagó la luz, volvió a la cocina, tomó el sobre, lo guardó en el cajón con cuidado, sin los folletos encima. No había decidido nada todavía, pero el sobre ya no estaba enterrado, y eso, aunque no lo dijera en voz alta, ya era una respuesta. 3 días antes de la boda, Yassim llegó a Sharjah. Dalia abrió la puerta esperando hablar de logística. Él traía una candura azul marino, ligera, sin ornamentos. La saludó con la calma de siempre y dijo: «Quiero llevarte a algún lugar antes de que llegue el fin de semana». «¿A dónde?» «Ya verás. Trae una hora libre». No explicó más. Ella no preguntó más. Tomaron el coche a través del tráfico de la tarde hacia un barrio tranquilo al sur de la ciudad. Edificios bajos, calles amplias, una escuela primaria con las paredes pintadas en colores ocre y terracota. Había coches aparcados en doble fila, más de los que correspondían a un martes por la tarde. Yassim aparcó y antes de bajar dijo: «Llevan 8 meses usando raíces y alas. La directora me contactó hace semanas. Quería que vinieras. Yo no te dije nada porque quería que lo vivieras sin que te preparases». Dalia lo miró. «¿Sin prepararme para qué?» Él abrió la puerta del coche sin responder. Entraron por el pasillo principal y antes de llegar al salón del fondo, Dalia escuchó las voces. Muchas. El tipo de murmullo que hace un grupo de personas que están esperando algo. Yassim abrió la puerta y se hizo a un lado. Había 40 personas en esa sala, maestros y maestras, algunos con sus parejas, varias madres de familia que habían pedido permiso para estar. Todas ellas giraron la cabeza al mismo tiempo cuando Dalia cruzó el umbral. Y entonces, algo que ella no esperaba ocurrió en ese salón. El silencio. No el silencio incómodo, el otro, el que viene cuando algo importante entra en el cuarto y todos lo sienten antes de poder explicarlo. Una mujer se adelantó, la directora, 50 años, cabello recogido, las manos extendidas hacia Dalia antes de llegar a ella. «Llevamos meses queriendo conocerla», dijo, tomándole ambas manos. «Cada semana les leemos sus textos a los padres en las reuniones. Algunos los imprimen, los llevan a casa». Dalia abrió la boca para responder y no salió nada. Entonces otra mujer se acercó, más joven, maestra de primero, con los ojos ya brillantes. «Tengo un alumno que no había hablado en clase en 2 años. Empezamos a usar sus guías con la familia en septiembre. En noviembre levantó la mano por primera vez». El salón estaba completamente quieto. «Su madre me mandó una carta», continuó la maestra. «Quería que usted la leyera». Le puso un sobre en las manos, papel doblado, escrito a mano, con la letra apretada de alguien que eligió cada palabra. Dalia lo abrió. Leyó la primera línea, tuvo que parar, respiró, continuó. Llegó al tercer párrafo y algo dentro de ella que había estado contenido durante mucho tiempo. 2 años de noches con el portátil, de tazas de té frías, de no poder mostrar el miedo delante de los niños, de mantener la compostura frente a Khalid y frente al mundo. Todo eso empujó hacia arriba a la vez. Dobló la carta con cuidado, levantó los ojos. La sala entera la miraba. «Gracias», dijo, y la voz le salió más pequeña de lo que había planeado. Entonces se movió algo en la segunda fila. Una niña pequeña que había estado en el brazo de su madre, de unos 6 años,
con trenzas y un vestido azul, se bajó del regazo, caminó por el pasillo entre la gente sin que nadie la detuviera y le abrazó las piernas a Dalia, sin decir nada, solo eso. Dalia bajó los ojos a esa niña y eso fue lo que la terminó de romper. No de manera visible, no con llanto en voz alta. Fue algo más adentro, algo que se partió limpiamente, como el cristal de una ventana que llevaba mucho tiempo con una grieta invisible. Se inclinó, le devolvió el abrazo, rápido, sin hacer escena. Luego se incorporó y sonrió a la sala. Desde la pared del fondo, Yassim la miraba. No había dicho una palabra desde que entraron. Estaba de pie con los brazos cruzados, apartado, como alguien que sabe que no es su momento y no necesita hacerlo. Pero Dalia lo encontró con los ojos un segundo, solo un segundo, y lo que vio en su expresión no era orgullo ni satisfacción. Era algo más serio que eso, algo que se parecía a comprensión, al tipo de comprensión que no se explica porque ya no necesita explicación. El hombre había pasado meses siguiendo su plataforma en pantalla. Ahora estaba viendo lo que esa plataforma era en el mundo real, en los cuerpos de las personas que la habían leído a las 11 de la noche cuando no sabían cómo seguir. Y entendía, Dalia podía verlo, que todo lo que le había costado construirlo había costado mucho más de lo que ella había dicho nunca en voz alta. Estuvieron casi una hora. Dalia respondió preguntas, escuchó historias, abrazó a 3 madres más que se acercaron con algo en los ojos que ella reconoció porque también lo había tenido. La sensación de estar haciendo algo muy difícil sin que nadie lo sepa. La sensación de que de pronto alguien lo sabe. Cuando salieron, la tarde ya había cerrado y el aire de Sharjah olía a tierra mojada de los aspersores del parque de enfrente. Caminaron al coche en silencio. Fueron varios minutos antes de que alguno de los dos hablara. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Dalia al fin. Yassim tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque lo decía de la manera en que decía las cosas que importaban. Despacio, sin adorno. Porque mañana pasado entras a una sala con un hombre que pasó años convenciéndote de que no era suficiente y quería que lo hicieras sabiendo con exactitud cuánto se equivocaba. Dalia miró por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. No respondió, no hacía falta, pero cuando llegaron al edificio y Yassim aparcó y ella abrió la puerta para bajar, se detuvo un segundo con la mano en el marco. «Gracias», dijo sin girarse. Él no dijo nada. Pero cuando ella subió y miró desde la ventana del pasillo hacia el aparcamiento, el coche todavía estaba allí. Él no se había ido todavía. Se quedó un momento más de lo necesario. Eso también era una forma de decir algo. La mañana de la boda, Dalia despertó a las 5:30. Se quedó inmóvil un momento, revisándose por dentro, la manera en que uno presiona un moretón para medir su profundidad. Lo que encontró no fueron nervios. Era una certeza limpia y asentada. La sensación de una mujer que sabe exactamente quién es y ha dejado de disculparse por ello. El vestido era de seda verde esmeralda que cambiaba de tono con la luz, de un suave pastel a un azul más profundo y rico. El corpiño bordado con cristales encajaba a la perfección, con hombros descubiertos y una elegancia deliberada. La falda caía en columna hasta el suelo, con una sutil abertura que añadía gracia sin proclamarla. Era el tipo de vestido que no pide atención. La recibe de todas formas. En las orejas, los pendientes de oro fino de su abuela, guardados en el fondo de una maleta el día que se fue. Lo único que había tenido miedo de que Khalid reclamara. Se quedó ante el espejo, no ensayando una venganza, no canalizando amargura, simplemente ella misma, completamente, sin prisa. «Lo lograste», susurró.
La mujer del espejo le sonrió. Una sonrisa real. Solo eso ya era suficiente. Hasim llegó al mediodía. Ella abrió la puerta. Él llevaba una top negra con bordados discretos, el cuello ligeramente abierto. Su mirada recorrió a Dalia despacio y se detuvo con una sonrisa suave. Dalia, dijo su nombre como si fuera algo precioso. La mujer más hermosa que he visto. No me hagas llorar antes de llegar, susurró ella. Él extendió la mano. ¿Lista? Ella levantó la barbilla. Lista. El palacio de Al-Fajr había sido construido para humillar a la gente ordinaria. Escaleras de mármol traído de Italia. Arreglos florales que alcanzaban los techos. Telas de seda dorada drapeadas desde vigas de madera tallada. 300 invitados, cada uno seleccionado con el cuidado de quien sabe que una boda de estas no es una celebración de amor, sino una declaración de poder. Entraron por las puertas principales juntos. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos fue algo que ninguno de los dos buscó y que los 300 invitados nunca olvidaron. Empezó en la mesa más cercana a la entrada. Dos mujeres que se habían girado por reflejo al escuchar los pasos. Una de las dos reconoció a Yasim primero. Le tocó el brazo a la otra sin decir nada, solo un gesto, y las dos se quedaron mirando. Luego la mujer que estaba detrás de ellas se inclinó para ver qué miraban, y el movimiento se propagó hacia adentro como una ola. No fue un escándalo, no hubo gritos ni señalamientos, fue algo más preciso que eso. Una corriente de atención que fue girando cabezas una por una, de mesa en mesa, con el avance silencioso de algo que la gente registra antes de poder explicar por qué. Alguien susurró al oído de su marido. Él levantó los ojos, los dejó fijos un segundo y luego dijo algo en voz baja de vuelta. En la mesa de los socios de Khalid, un hombre de traje gris dejó la copa sobre el mantel muy despacio, sin apartar la vista de la entrada. La mujer a su lado, que había pasado la última media hora ignorándolo, siguió su mirada y frunció el ceño apenas. ¿Quién es esa? La ex de Khalid. El silencio de quien no esperaba esa respuesta. ¿Esa es Dalia? En la segunda mesa a la izquierda, 3 mujeres jóvenes. Una de ellas tenía el teléfono en la mano. Lo bajó. Lo volvió a subir discretamente. La foto que tomó circuló esa noche en 3 grupos de mensajes distintos antes de la medianoche. Y en el centro del salón, de pie junto a la barra con una copa de champán, Khalid Harun no la vio entrar hasta que los murmullos llegaron a él. Primero como un cambio de temperatura en la sala, luego como palabras sueltas que alcanzó a descifrar en los labios de la gente de su alrededor, sin que nadie se las dijera directamente. Se giró hacia la entrada con la confianza casual de un hombre que espera lo ordinario, y encontró a Dalia. Lo que le pasó a la cara en los 4 segundos siguientes fue algo que todos en esa sala procesaron en silencio y comentaron durante semanas. Primero reconocimiento, luego confusión, porque la mujer de pie en su entrada no coincidía con nada de lo que su memoria había archivado. Él guardaba una imagen muy específica, construida con cuidado durante años, cansada, disminuida, vaciada. Esa versión era la que había invitado aquí, la que iba a entender por fin, en ese salón, lo que nunca había llegado a ser. Esa versión no estaba. En su lugar había alguien extraordinario, no por el vestido, aunque el vestido era magnífico, sino por la manera en que lo llevaba, sin autoconciencia, sin girar la cabeza para comprobar si la miraban, como alguien que sabe que el espacio en que está de pie le pertenece completamente y no necesita demostrarlo. Parecía más joven de lo que él recordaba, más ligera, como si marcharse hubiera sido en efecto el mejor regalo que ella jamás había recibido. La copa de Khalid bajó despacio.
Entonces, los susurros de la mesa más cercana a él llegaron con suficiente claridad para que no pudiera esquivarlos. Es el Sheikh Jassim al-Rashidi. Nunca se le ve en este tipo de eventos. Nunca. ¿Con quién está? Con la ex de Khalid. ¿Esa es la ex de Khalid? El tipo que precede a una revisión completa de todo lo que se creía saber. Tiene una plataforma educativa global, cientos de miles de familias. Salió en la revista del mes pasado. Otro silencio. Y Khalid la dejó a ella. Cada palabra cayó como un golpe por separado en el pecho de Khalid. Él no se movió. No podía. Algo se había contraído allí dentro con una violencia que no esperaba, celos puros y humillantes que le subieron como un líquido caliente por la garganta. Había enviado esa invitación como un arma. Había imaginado a Dalia llegando disminuida, mirando a Soraya descender por el pasillo, comprendiendo finalmente todo lo que nunca había sido. Había construido esa imagen durante semanas. La había disfrutado. En cambio, Dalia había entrado en su boda y sin mirar a nadie, sin buscar nada, sin un solo gesto calculado, se había adueñado del salón entero. Y Jassim al-Rashidi, uno de los hombres más poderosos y discretos del mundo árabe, el tipo que rechazaba invitaciones de jefes de Estado, tenía la mano apoyada en la cintura de ella con la certeza tranquila de un hombre que sabe exactamente lo afortunado que es. Khalid buscó a Soraya con los ojos. La encontró al fondo del salón, todavía en la suite nupcial, visible a través de la puerta entreabierta, rodeada de sus amigas. Pero una de esas amigas miraba hacia la entrada con una expresión que Khalid conocía bien, la expresión de quien acaba de recalcular algo. Al otro lado del salón, Dalia dijo algo en voz baja. Jassim inclinó la cabeza hacia ella y rió, bajo, privado, sin nada que ver con el lugar donde estaban. La risa de dos personas que ya tienen su propio idioma y no necesitan que nadie más lo entienda. Khalid miraba. No podía dejar de mirar. Había usado sus propias manos para apartar de su vida a la mujer más valiosa que jamás conocería. Deliberadamente, sin piedad, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y ahora esas mismas manos envolvían una copa de champán en su propia boda, temblando apenas mientras veía a otro hombre ocupar exactamente el lugar que él mismo había vaciado. Parpadeó, miró hacia otro lado, volvió a mirar. Dalia no lo buscó con los ojos ni una sola vez. Eso fue lo que más dolió. Lo que nadie en ese palacio sabía todavía era lo que Soraya al-Badr realmente era. Pero había señales. Siempre las hay, cuando uno mira hacia atrás. Khalid las había notado sin nombrárselas. La manera en que Soraya evitaba ciertas reuniones. Los teléfonos que a veces sonaban tarde y ella respondía en el baño con la puerta cerrada. La vez que él encontró un pasaporte en el fondo de su bolso, abierto por accidente, con un nombre diferente al suyo. Ella había tenido una explicación. Siempre tenía una explicación. Y él siempre la había aceptado porque era más cómodo aceptarla que hacer la pregunta que venía después. 3 años antes de conocerlo, Soraya había sido directora financiera de una firma de inversiones en Beirut. A lo largo de 28 meses, había redirigido sistemáticamente $4,5 millones de fondos de clientes hacia cuentas intermediarias, limpias en la superficie, podridas por dentro. Cuando los auditores encontraron el vacío, Soraya ya no estaba. Ciudad nueva, nombre nuevo, objetivo nuevo. Khalid Harun, suficientemente rico, suficientemente distraído, suficientemente convencido de que el mundo giraba a su favor como para no hacer las preguntas que se debían hacer. Una parte de su empresa inmobiliaria llevaba 16 meses recibiendo fondos que Soraya lavaba a través de él sin que él lo supiera del todo, o sin que quisiera saberlo del todo,
que no es lo mismo, pero termina en el mismo lugar. Las autoridades llevaban ese mismo tiempo buscándola. La encontraron el día de su boda. Khalid no lo supo de inmediato. Estaba en el salón cuando ocurrió, con la copa en la mano, con la vista todavía fija en la entrada donde Dalia y Yassim seguían de pie. Fue su asistente quien se acercó primero. Le habló al oído. Khalid frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que hay hombres en la entrada de servicio? Señor, creo que son... Habla más claro. Agentes, señor, de civil. Preguntaron por la señorita Soraya. Khalid lo miró durante un segundo sin entender. Luego algo en su expresión cambió. Algo que quienes lo conocían bien habrían reconocido como el momento en que un hombre empieza a atar cabos que no quería atar. Dile al coordinador que no se mueva nadie, dijo en voz baja. Que nadie entre a esa suite. Era tarde. El cuarteto de cuerdas empezó a apagarse antes de que él pudiera cruzar el salón. Primero el violonchelo, luego los dos violines. El silencio fue llegando de atrás hacia adelante como una marea, y 300 personas lo sintieron antes de entender por qué. Las conversaciones se interrumpieron una por una. Las copas se detuvieron a medio camino. Las cabezas giraron hacia la entrada lateral, donde 4 hombres de traje oscuro caminaban con la velocidad controlada de quien sabe exactamente lo que está haciendo y no necesita correr para demostrarlo. Nadie se movió. El silencio que cayó sobre el palacio de Al-Fajr fue el tipo de silencio que no se planifica, el que ocurre cuando 300 personas dejan de respirar al mismo tiempo. Los agentes llegaron a la suite nupcial. 30 segundos, tal vez 40. El tiempo suficiente para que la gente del salón empezara a mirarse entre sí sin saber qué decir. Una mujer en la mesa del centro abrió la boca y la cerró. Un hombre mayor junto a la barra dejó su copa sobre el mármol con un sonido que en ese silencio pareció enorme. Entonces la puerta se abrió. Soraya salió, no en la procesión ensayada, no con el velo colocado y el ramo sostenido y la sonrisa preparada para los fotógrafos. Salió flanqueada por 2 agentes, uno a cada lado, con el vestido de novia todavía puesto. Seda color marfil, cola de catedral, corpiño bordado a mano que había costado más que el coche de la mayoría de los presentes. Caminó por el pasillo central del salón con ese vestido entre los 2 hombres, y la imagen era tan incongruente, tan fuera de cualquier cosa que 300 personas pudieran haber anticipado, que nadie reaccionó durante varios segundos. No hubo gritos, no hubo escándalo. Hubo algo peor, silencio total, y 200 pares de ojos siguiendo cada paso. Khalid la vio cruzar el salón y algo terminó de romperse en su interior. No era horror, era algo más preciso. Era el reconocimiento de todo lo que había ignorado voluntariamente durante 16 meses, llegando de golpe, en el peor momento posible, delante de cada persona que él había invitado para que vieran lo bien que le iba la vida. Uno de los agentes se acercó a él. Señor Harun. La voz era baja, respetuosa y absolutamente inamovible. Queda usted detenido por recepción de fondos fraudulentos relacionados con transacciones vinculadas a su empresa de desarrollo. Esta es mi boda, dijo Khalid. Lo dijo con autoridad, el reflejo de un hombre que lleva años usando ese tono para que las cosas cambien de dirección. Nada cambió de dirección. Sea lo que sea, señor, acompáñenos, por favor. En la mesa más cercana, una mujer le dijo algo al oído a su marido. Él asintió despacio, sin apartar los ojos de Khalid. En la mesa del fondo, alguien tosió. El sonido rebotó en las paredes de mármol con una claridad obscena. Soraya se había detenido en el centro del salón. Podría haber seguido, podría haber salido sin mirar. Pero se detuvo y giró la cabeza lentamente hacia el otro lado de la sala,
y encontró a Dalia entre la gente. La miró durante un momento que no tuvo duración precisa. La Dalia que Khalid le había descrito durante meses era una mujer amargada, apagada, incapaz de soltar el pasado. La mujer que estaba de pie al otro lado del salón no se parecía a esa descripción en ningún detalle. Era serena, era entera, tenía la postura de alguien que no necesita demostrar nada a nadie en esa sala. Soraya bajó los ojos. Me mintió sobre todo, susurró, tan bajo que nadie a su alrededor pudo estar seguro de haberlo escuchado. Las puertas se cerraron. Khalid se quedó de pie en el centro de su propia fiesta, traje a medida, sala decorada con semanas de planificación, 300 invitados que habían venido a ver lo bien que le había salido todo. Y sobre la mesa junto al altar, el anillo que Soraya había dejado caer al pasar, pequeño y quieto, sobre el mantel blanco. Giró la cabeza, encontró a Dalia. Ella lo miraba, no con rabia, no con satisfacción, con algo que era mucho peor que las dos cosas. La calma de alguien que ya terminó de llorar por esto hace mucho tiempo y simplemente está observando el final de una historia que no es la suya. Dalia, dijo, solo su nombre, como si detrás hubiera algo más y no encontrara las palabras para ninguna parte de ello. Ella no respondió. No hacía falta. Y en ese silencio, en ese salón lleno de gente que miraba y no hablaba, Khalid Harun entendió con una claridad que nunca había tenido que había pasado 11 años construyendo algo que no valía lo que destruyó para construirlo. El salón tardó varios minutos en volver a respirar. 300 personas que habían venido a una boda y acababan de ver 2 arrestos no sabían qué hacer con lo que tenían encima. Algunos hablaban en voz baja con urgencia. Otros miraban el pasillo vacío como si los agentes fueran a volver. Una mujer mayor en la mesa del fondo lloraba en silencio. Nadie a su alrededor sabía bien si era por lo que acababa de pasar o por algo que le había recordado desde hace mucho tiempo. Dalia estaba quieta junto a Yassim, los ojos fijos en el anillo de Soraya, abandonado sobre la mesa del altar. Pequeño, quieto, sobre el mantel blanco, no sentía lo que había imaginado sentir durante 2 años. No era triunfo. Era algo más extraño, más silencioso. La sensación de una deuda que finalmente se salda y deja un espacio vacío donde antes había peso. Fue entonces cuando Yassim se movió, 2 pasos hacia el centro del salón. Solo 2, sin anunciar nada, sin levantar la voz. Y los murmullos se fueron apagando solos, mesa por mesa, porque había algo en su manera de moverse que decía, lo que viene ahora importa. Miró a Dalia, solo a Dalia. El resto del salón desapareció de su mirada por completo. Había preparado un discurso, dijo. Hace meses, lo reescribí varias veces. Sigue sin estar bien, pero prefiero decir palabras equivocadas a la persona correcta que guardarlas esperando las perfectas. Dalia no se movió, pero algo dentro de ella sí. Eran 300 personas que la habían visto entrar, que habían murmurado su nombre, que habían observado cada segundo de esa tarde. Y ahora, todas esas personas la estaban mirando a ella, esperando su cara, su reacción. Lo que haría con lo que venía. Sintió calor subiendo por el cuello. Yassim continuó. He amado verte construir algo de la nada. He amado verte negarte a encogerte cuando era más fácil hacerlo. He amado la manera en que hablas de tus hijos, la manera en que me corriges cuando crees que me equivoco. Algo cruzó su expresión. No era una sonrisa todavía, era otra cosa. La manera en que ríes cuando algo te parece genuinamente gracioso, no cuando estás siendo cortés, son risas distintas. Aprendí a diferenciarlas.
En la mesa más cercana, una mujer dejó de hablar a mitad de frase. Yassim metió la mano en la chaqueta. Te amo, Dalia. Cada versión tuya que he conocido. Cada versión que todavía no me has mostrado. Sacó el anillo. Oro sencillo. Una piedra pequeña que atrapó la luz exactamente un segundo. Dalia lo miró a él. Y algo que ella había sostenido con mucho cuidado durante meses, la distancia necesaria, el control aprendido a fuerza de necesitarlo, empezó a moverse de una manera que no podía detener. Le temblaba el labio, lo notó, intentó no notarlo. Le temblaban también las manos, que ella mantuvo juntas delante de ella sin saber bien qué hacer con ellas. 300 personas viéndole la cara en este momento. Yassim, dijo. La voz le salió más pequeña de lo que había planificado, más rota de lo que hubiera querido. No era la voz de una mujer entera, era la voz de alguien que lleva mucho tiempo siendo entera a solas y que en este momento, delante de todo el mundo, está a punto de no poder más. Sé que esta es la propuesta más extraña de la historia, dijo él. Sé que el lugar está mal, el momento está mal. 302 personas mirando, dijo alguien desde el fondo del salón. El salón se partió en una carcajada nerviosa que duró 3 segundos exactos y rompió algo en el aire. Dalia se llevó la mano a la boca. Se rió también, sin querer, esa risa que sale cuando el cuerpo no encuentra otra salida para lo que tiene adentro. Yassim esperó, quieto, el anillo todavía extendido, sin la urgencia de quien necesita respuesta, con la certeza silenciosa de quien ya la tiene y simplemente le da tiempo de llegar. Dalia bajó la mano, respiró, pensó en el apartamento de Sharjah, el radiador, el frío de noviembre, la noche en que Yusuf le preguntó si iban a tener algo grande algún día. Pensó en la niña de trenzas que le abrazó las piernas en aquella escuela sin decir nada. En el coche que no se fue del estacionamiento hasta que ella llegó a la ventana. Pensó en la mujer que salió de una casa grande un viernes por la mañana con 2 maletas y una planta que nadie regaba excepto ella, en lo que se prometió a sí misma en aquella acera. Nunca imaginó que la promesa llegaría aquí. Nunca imaginó este vestido, este salón, este hombre de pie frente a ella con un anillo en la mano en la boda de su ex marido después de 2 años reconstruyendo su vida desde cero. Se le llenaron los ojos. Lo dejó. Hacía mucho tiempo que había dejado de avergonzarse de que las cosas la conmovieran. «Sabes que no voy a decir que no», dijo. El salón estalló. No fue el aplauso contenido de una ceremonia formal. Fue el ruido de 300 personas que habían venido preparadas para algo completamente distinto y que de pronto tenían permiso de sentir algo bueno. Alguien silbó desde la parte de atrás. Alguien lloró sin disimulo. La mujer mayor de la mesa del fondo, que ya llevaba un rato llorando, simplemente lloró más fuerte. El imán, que había permanecido de pie al frente con el libro de oraciones en las manos todo ese tiempo, esperando con la calma de quien ha aprendido que los planes de Dios rara vez coinciden con el programa impreso, se adelantó despacio. «Parece», dijo, con una voz que el salón recibió como agua fría, «que aún hay una boda que celebrar esta tarde, si las partes están dispuestas». Dalia abrió la boca. «No tenemos acta de matrimonio». Yassim metió la mano en la chaqueta por segunda vez y sacó un documento, firmado, sellado, en orden legal perfecto. Dalia lo miró fijamente. «Desde el jueves», admitió él. «No estaba completamente seguro de que dijeras que sí, pero estaba bastante seguro». Dalia volvió a reírse, esta vez sin poder contenerla. La risa real, la que Yassim había aprendido a reconocer, la que no tiene nada de cortés, la que sube desde adentro
y llena el espacio entero. El salón se contagió porque hay cosas que no se retienen. Cuando la risa se fue apagando, Dalia se limpió los ojos con el dorso de la mano. Miró el vestido verde esmeralda, miró al imán, miró a Yassim, al hombre que la había encontrado en mitad de la reconstrucción y nunca le pidió que fuera más rápido ni que fuera menos. El imán sonrió. El salón entero contuvo el aliento. Dalia miró a Yassim, solo a él. «Casémonos», dijo. Y el mundo, por fin, empezó a moverse en la dirección correcta. La condena llegó un miércoles. Dalia estaba revisando contratos cuando su abogada llamó. No hubo preámbulo, solo el número, 16 meses, negligencia grave, recepción de fondos fraudulentos vinculados a su empresa de desarrollo inmobiliario. «¿Dalia?», dijo la abogada. «¿Estás ahí?». «Estoy aquí», dijo Dalia. «Gracias por llamarme». Colgó. Se quedó inmóvil junto a la ventana durante un momento largo. Afuera, el sol de Dubái caía sobre la ciudad con la indiferencia de siempre. El mundo no había parado. Los coches seguían. Los niños del edificio de enfrente seguían gritando en el patio. No sintió triunfo. Eso la sorprendió un poco. Lo que sintió fue algo más parecido al silencio que queda después de una tormenta que termina de verdad. No el ojo del huracán, la quietud real, la que significa que ya pasó, que ya terminó de pasar, que ya no viene nada más de ese lado. Fue a la cocina, hizo café, lo bebió de pie. Los círculos empresariales de Dubái son pequeños y tienen memoria larga. En los días siguientes, 3 de los socios principales de Khalid suspendieron contratos. 2 llamaron para comunicarlo con la cortesía formal de quien quiere que conste que avisó. El tercero no llamó. Simplemente dejó de contestar los mensajes. En ese mundo, esa es la forma más definitiva de decir todo lo que hay que decir. El nombre de Khalid Harun apareció en los comunicados oficiales junto a una frase que sus abogados intentaron suavizar y no pudieron: negligencia grave en la supervisión de fondos, lo que significaba en la práctica que había sabido suficiente para haber hecho preguntas y había elegido no hacerlas. Dalia no pensó en esas cosas durante mucho tiempo, no porque no le importaran, sino porque tenía cosas más reales en qué pensar. Tenía un trabajo, tenía hijos, tenía una vida que había construido sola, ladrillo por ladrillo, en los 2 años más difíciles que había conocido, y esa vida, ahora, estaba creciendo de maneras que ella no había podido imaginar cuando se sentaba a las 11 de la noche en la cocina del apartamento de Sharjah con una taza de té que siempre se enfriaba. Raíces y Alas llegó a 40 países ese año. No de golpe. Fue una suma de cosas pequeñas que de pronto se volvieron grandes. Una entrevista que circuló en 3 idiomas. Un texto sobre la mochila de cremallera rota que fue compartido 500.000 de veces en una semana. Una carta de una maestra en México que le decía que leía sus textos en voz alta a los padres en las reuniones y que 3 familias habían vuelto a hablar después de meses de silencio. El libro llegó después. Dalia lo había escrito de noche, durante el primer año de matrimonio con Yassim, en las horas que los niños dormían y la casa estaba en silencio. Lo escribió sin plan de publicación, sin pensar en portadas ni en lanzamientos. Lo escribió porque necesitaba que existiera, porque había cosas que solo se terminan de entender cuando las escribes. Llegó a los primeros puestos en 9 países. La invitaron a hablar en 3 continentes. Dalia fue. Habló con la voz de alguien que no está repitiendo un guión, sino diciendo en voz alta lo que sabe de verdad porque lo vivió. Volvió a casa cada vez con la misma puntualidad. Yassim siempre estaba cuando llegaba.
Eso no era un detalle pequeño, era todo. Aprendió rápido cuál era su lugar en la vida de ella y lo ocupó sin necesitar que nadie se lo explicara. Cuando ella llegaba agotada de un viaje, con el cuerpo en un país y la cabeza todavía en el aeropuerto, él la besaba en la sien en el momento exacto en que cruzaba la puerta, sin excepción, sin importar la hora, como una declaración pequeña y firme que nunca perdió peso con la repetición. Cuando ella necesitaba silencio para escribir, había silencio. Cuando ella llegaba con una idea a las 11 de la noche y necesitaba decírsela a alguien, él apagaba lo que estuviera haciendo y escuchaba. No con la paciencia de quien espera que termine, con la atención de quien entiende que lo que ella dice importa. Una noche, Yusuf estaba en la sala con un proyecto de robótica desplegado sobre la alfombra. Piezas por todas partes. El manual abierto en una página que claramente no estaba sirviendo de nada. Jassim se sentó en el suelo a su lado sin preguntar, sin anunciar nada. Estuvo un rato mirando. Señaló algo. Yusuf lo miró con la desconfianza razonable de un chico de 11 años, que no acepta ayuda sin evaluarla primero. Trabajaron en silencio durante 40 minutos. Cuando el proyecto funcionó, Yusuf lo observó un momento. Luego dijo con la indiferencia cuidadosa de quien no quiere que parezca que le importa demasiado: «¿Sabes bastante de esto?» Jassim recogió 2 piezas del suelo y las guardó en la caja sin decir nada. Dalia lo vio desde el pasillo. No dijo nada, pero esa noche le puso la mano en el brazo a Jassim durante un segundo, sin ninguna razón particular. Él entendió sin que ella usara ni una palabra. Gesa fue más directa, como siempre lo había sido. En las 3 semanas de la boda empezó a llamarle Baba Jassim, sin consultar, sin ceremonia, con la naturalidad absoluta de quien le da nombre a algo que ya existía y solo estaba esperando que alguien lo dijera en voz alta. La primera vez que él lo escuchó, se quedó quieto un segundo, solo un segundo. Luego siguió con lo que estaba haciendo como si nada. Pero Dalia, que lo miraba desde el otro lado de la cocina, vio lo que le pasó a la cara en ese segundo. Lo guardó para siempre. Dalia le dijo a Jassim que estaba embarazada un martes ordinario por la mañana. Estaba de pie junto a la encimera con una taza de té que no había podido terminar desde hacía 4 días. Él estaba leyendo algo en el teléfono. Ella lo dijo sin preámbulo, sin escenario, porque a esas alturas ambos sabían que las cosas importantes entre ellos no necesitaban preparación. «Estoy embarazada». Jassim dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Se quedó completamente quieto durante varios segundos. Luego cruzó la cocina, le tomó la taza de las manos, con cuidado, la dejó sobre la encimera y la abrazó, sin decir nada todavía. Solo los brazos alrededor de ella, los labios contra su cabello, quedándose ahí. «Vamos a necesitar una mesa más grande», dijo finalmente. «Vamos a necesitar todo más grande», dijo ella contra su pecho. Él se apartó lo justo para mirarla. La miró de verdad. Luego la besó despacio, del tipo que no pide nada ni demuestra nada. Solo está. Gesa entró en la cocina en ese momento con los zapatos del colegio en la mano y los cordones sin atar. «¿Qué pasa?», preguntó, mirándolos a los dos con la suspicacia razonable de una niña de 9 años. «Nada», dijo Dalia. «Mentira. Tienes esa cara». «¿Qué cara?» «La cara de cuando pasa algo importante y me lo van a decir después». Jassim se agachó y le ató los cordones sin decir nada. «Después», confirmó. Gesa los miró a los dos, resopló con la dignidad ofendida de quien sabe que tiene razón y no puede probarlo todavía, y salió al pasillo. Dalia y Jassim se miraron, y los dos se rieron al mismo tiempo, en voz baja,
para no despertar a nadie. Los gemelos nacieron en primavera. Yasir llegó primero, tranquilo, con los ojos muy abiertos, como si ya estuviera evaluando el lugar. Noor llegó 3 minutos después, más pequeña y 3 veces más ruidosa, con la determinación evidente de que nadie iba a ignorarla nunca. Dalia los miraba en los primeros días con la sensación de estar sosteniendo algo que no terminaba de creer que era real, que era suyo, que nadie podía quitarle. Las noches fueron duras. No hay versión honesta de eso que sea suave. Dormir se convirtió en algo que se medía en fragmentos de 40 minutos. Las horas, entre las 2 y las 5 de la mañana, se volvieron un territorio propio, con sus propias reglas y su propia luz gris. Hubo una noche en particular. Los gemelos tenían 6 semanas. Dalia estaba en el suelo del baño con Noor en el hombro y la espalda apoyada en la pared y los ojos cerrados. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Estaba simplemente terminada, sin reservas, sin una sola capa más que dar. Escuchó pasos en el pasillo. Jassim apareció en el umbral, despeinado. La camiseta al revés, los ojos entrecerrados por el sueño. La miró durante un segundo, sin preguntar cómo estaba, sin decir que lo tenía. Se sentó en el suelo a su lado, le besó la frente y tomó a Noor con las 2 manos con la calma de un hombre que ya ha aprendido que el amor no siempre se parece a lo que uno imaginaba. A veces se parece a esto, a las 3 de la madrugada en el suelo de un baño. «Ve», dijo. «Debería ser yo quien...» «Ve, Dalia». Ella fue, se acostó. Durmió 40 minutos que valieron más que nada en el mundo. Eso fue todo, y fue exactamente suficiente. Yusuf, que ya tenía 13 años y había desarrollado opiniones formadas sobre prácticamente todo, anunció una mañana en el desayuno que Yasir tenía cara de inteligente y Noor tenía cara de que iba a ser un problema. Dalia le dijo que eso no se decía. Gesa dijo que era verdad de las 2 cosas. Jassim sirvió el café sin comentar nada, pero Dalia vio cómo se le movía la comisura de la boca. Las semanas siguieron, las noches mejoraron, las mañanas empezaron a tener esa calidad particular que solo existe cuando hay bebés en casa y el sol entra por la ventana de la cocina y alguien ya ha hecho el café antes de que los demás se levanten. Jassim siempre hacía el café. Dalia tardó meses en reconocer lo que eso significaba. No el café en sí, sino lo que representaba. Alguien que se levantaba antes que ella, no para controlar nada ni para demostrar nada. Solo para que cuando ella llegara a la cocina hubiera algo esperándola. Algo hecho con cuidado. Algo que decía, sin palabras, «Aquí estoy. Ya pensé en ti antes de que abrieras los ojos». Había vivido 11 años en una casa donde nadie pensaba en ella antes de que ella llegara. Tardó tiempo en dejar de sorprenderse, pero lo dejó. Y eso también fue una forma de sanar. Era un jueves sin ninguna razón especial para recordarlo. Y por eso mismo era perfecto. Noor entró corriendo a la cocina con los pies descalzos y la trenza deshecha. Anunció que Yasir había roto su dibujo a propósito y salió antes de que Dalia pudiera decir nada. 3 segundos después entró Yasir con cara de absoluta inocencia. Vio que su madre lo miraba y salió también. Dalia se quedó un momento sola en la cocina. Luego sonrió, guardó el artículo que estaba escribiendo y fue al jardín. Afuera, Noor y Yasir ya habían olvidado el conflicto y rodaban por el césped. Gesa giraba con los brazos abiertos solo por girar, la abaya blanca volando alrededor de sus tobillos, con la risa de quien ha decidido que el mundo es esencialmente bueno. Yusuf estaba sentado en el escalón con el teléfono, pretendiendo no mirar a nadie, pero sonreía, solo cuando creía que nadie lo veía.
Yassim llegó al umbral con 2 tazas de café. Le puso una en la mano sin decir nada. Se quedaron los dos mirando al jardín, los hombros casi tocándose. «Yasir dice que fue sin querer», dijo Yassim. «¿Tú le crees?» «No, pero tenía mucho detalle en la explicación. Hay que respetar el esfuerzo». Dalia se rió sobre el borde de la taza. Yusuf levantó los ojos, los vio a los dos en el umbral y volvió al teléfono con la indiferencia estudiada de los 15 años, pero no se fue, se quedó en el escalón. Y eso, para quien lo había visto llegar a Sharjah con 9 años cargando su propia mochila y sin llorar, era todo. Esa tarde, mientras Yassim llevaba a los gemelos al parque, Gesa se sentó en la cama de Dalia con las piernas cruzadas y dijo: «Mamá, cuéntame otra vez cómo era el apartamento de Sharjah». Era la 3ª vez que preguntaba en el último año. Dalia lo sabía, y cada vez preguntaba algo diferente, como si estuviera construyendo la historia entera de a poco. «¿Qué quieres saber?» «El frío». ¿Hacía mucho frío? El radiador tardaba en encenderse, golpeaba 3 veces primero. Y tenían cobijas suficientes. Teníamos las necesarias. Gesa lo procesó con seriedad. ¿Tenías miedo de que no alcanzara el dinero? Todos los meses. ¿Y trabajabas igual? Trabajaba más. Gesa asintió despacio. Luego dijo, con el tono directo que tenía desde pequeña: «Cuando sea grande y las cosas se pongan difíciles, me voy a acordar de eso». Dalia la miró. «¿De qué exactamente?» «De que tú seguías igual aunque tuvieras miedo». Gesa se encogió de hombros, como si fuera algo obvio. «Eso se aprende viendo, no escuchando». Dalia no respondió enseguida, le apartó un mechón de la cara. «Ya lo estás haciendo», dijo. Gesa hizo la mueca de quien recibe un cumplido y no sabe qué hacer con él. Luego preguntó si podían pedir comida esa noche porque no quería que nadie cocinara. El momento se cerró de la manera en que se cierran los momentos importantes en las familias reales, sin ceremonia y sin aviso. Pidieron comida. Los gemelos llegaron del parque con las rodillas sucias y el cabello revuelto. Yasir derramó el refresco y miró a Yassim esperando la reacción. Yassim le pasó un trapo sin decir nada. Yasir limpió. La cena siguió. Después, cuando los gemelos estaban en la cama y Yusuf se había encerrado en su cuarto con la música baja, Dalia recogía la cocina y Yassim entró, tomó un trapo y empezó a secar platos sin que nadie se lo pidiera. Silencio cómodo, el tipo que tarda años en construirse. «Gesa dice que aprende viendo, no escuchando», dijo Dalia. Yassim dejó un vaso en el armario. «¿Y qué le dijiste?» «Que ya lo está haciendo». Él la miró de lado, como su madre. Dalia le quitó el trapo. «Ya termino yo». «Ya terminamos los dos», dijo él, y lo tomó de vuelta. Yusuf entró a buscar agua, los vio y dijo: «Están raros». «Nos queremos», dijo Yassim. «Ya, pero están raros igual». Bebió el agua, los miró una vez más con el juicio tranquilo de los 15 años y subió la escalera. Sus pasos se apagaron en el pasillo. Dalia y Yassim se miraron, y los dos se rieron en voz baja al mismo tiempo, sin poder evitarlo, de la manera en que solo se ríen las personas que llevan suficiente tiempo juntas como para reírse de lo mismo sin explicarlo. Mucho después, cuando la casa estaba quieta y la única luz encendida era la lamparita del pasillo para los gemelos, Dalia se quedó un momento junto a la ventana de la cocina. La planta del alféizar tenía una hoja nueva, pequeña, enrollada todavía, del verde brillante de las cosas que acaban de empezar. La tocó con la yema del dedo, apenas. La misma planta, la del apartamento de Sharjah, la que nadie regaba excepto ella, la que sobrevivió el divorcio, 2 mudanzas, una boda imprevista, 4 hijos, y todos los jueves sin ninguna razón especial para recordarlos. Yassim
apareció en el umbral. ¿Vienes? Ya voy. Él no se fue. Se quedó apoyado en el marco con los brazos cruzados, esperando sin prisa, de la manera en que siempre esperaba, sin urgencia, sin presión, como alguien que sabe que tiene tiempo porque tiene claro a dónde pertenece. Dalia le dio la espalda a la ventana, cruzó la cocina. Cuando pasó junto a él, Yassim le puso la mano en la cintura un segundo, solo un segundo, y siguieron juntos por el pasillo hacia la oscuridad tranquila de la casa donde todos dormían. La planta se quedó sola en el alféizar, con su hoja nueva, en silencio, viva, como todo lo que ella había prometido construir aquella mañana de viernes, cuando salió con 2 maletas, una planta y la única certeza que le quedaba, que eso no iba a ser su final. No lo fue. Era el hogar. Khalid Harun salió de la cárcel un lunes lluvioso de enero. No había nadie esperándolo. Pasó los primeros meses viviendo en un apartamento prestado en Sharjah, el mismo emirato donde Dalia había empezado a reconstruirse con 2 maletas y el crujir de un radiador viejo. Quizás no fue una coincidencia, o quizás la geografía de la culpa tiene sus propias leyes. Le escribió una carta, una sola, a mano, en papel sin membrete. La dejó en el buzón una tarde sin llamar a la puerta. Dalia la leyó sola en la cocina, con una taza de té. La carta no pedía nada, no tenía excusas. Solo decía: sé lo que te hice, no espero perdón. Solo quería que supieras que lo sé. Dalia la dobló. La guardó en el cajón del fondo de su escritorio, junto a los dibujos de Gesa del primer año de escuela y la primera nota de prensa que había publicado Raíces y Alas. Objetos del tiempo que había pasado, testimonios de lo que fue posible sobrevivir. No respondió la carta. No hacía falta. Yusuf, que ya tenía 13 años y una opinión sobre todo, preguntó un día: «Mamá, ¿le has perdonado?» Dalia pensó en la respuesta real, no en la rápida. «No guardo rencor», dijo finalmente. «El rencor pesa demasiado para llevarlo contigo a donde quieres ir». Yusuf frunció el ceño. «Pero eso no es lo mismo que perdonar». «No», admitió Dalia. «No lo es, pero es suficiente para mí». Yusuf asintió. Luego volvió a su proyecto. Tenía la misma manera de asentir que Yassim cuando procesaba algo que le parecía justo. Soraya, según supo Dalia por una periodista que cubría el caso, había empezado a impartir clases de finanzas a mujeres en el centro donde cumplía condena. Voluntariamente, sin reconocimiento público, sin registro oficial. La misma periodista le preguntó a Dalia qué pensaba de eso. «Que las personas son más complicadas que sus peores momentos», respondió. «Y que a veces necesitamos tocar fondo de verdad para encontrar algo sólido en nosotros que no sabíamos que estaba ahí». La entrevista se publicó en 3 idiomas. La última línea fue la más compartida. Ella no reconstruyó su vida sobre las ruinas de la historia de otra persona. La construyó sobre sus propios cimientos, y eso hizo toda la diferencia. Esa frase la escribió el periodista, pero Dalia, cuando la leyó, pensó que sí era verdad. No completamente, pero sí de la manera en que las verdades más importantes son siempre un poco imprecisas. La vida real no es perfectamente simétrica. No hay una venganza limpia, ni una justicia perfecta, ni un final que cierre todos los cabos. Hay una tarde en el jardín con los niños. Hay un hombre que aparece en el umbral del baño a las 3 de la madrugada sin decir nada. Hay una planta en maceta que sigue viva en la ventana de la cocina nueva, la misma que nadie regaba excepto ella, que sobrevivió el divorcio y 2 apartamentos y una boda inesperada y 4 hijos y todo lo demás. Dalia la regó esa mañana, como cada mañana. Luego se fue a escribir. Las palabras llegaron solas,
como llegaban siempre desde que dejó de tener miedo de ellas. Escribió sobre el viernes que salió con 2 maletas, sobre la promesa que se hizo, sobre lo que descubrió cuando dejó de buscar el hogar en otro lugar y entendió que lo llevaba consigo desde el principio. Al final del texto, antes de publicarlo, añadió una sola línea. Para todas las que están todavía en el viernes, ya llegará el lunes. Recibió 48,000 respuestas en las primeras 12 horas. Las leyó todas, o lo intentó. Yassim la encontró a medianoche todavía en el escritorio, la pantalla iluminando su cara. «Ven a la cama», dijo. «Solo un poco más». Él se inclinó, le besó la coronilla y apoyó una mano en su hombro. «El mundo va a seguir necesitando tus palabras mañana», dijo. «Ve a descansar». Dalia guardó el documento, cerró el portátil, se levantó y le tomó la mano en la oscuridad. Caminaron juntos por el pasillo. Se asomaron un momento a la habitación de los gemelos que dormían enredados como siempre. Pasaron por la puerta de Gesa, que incluso dormida tenía la expresión de alguien que está en medio de un sueño bueno. Vieron la luz bajo la puerta de Yusuf. «Sigue despierto», susurró Yassim. «Siempre», dijo Dalia con una sonrisa. Llegaron a su cuarto, se acostaron. La oscuridad era del tipo quieto y amable que solo existe cuando todo lo que importa está cerca. Yassim le buscó la mano en la oscuridad. Ella se la dio. No hicieron falta más palabras. Nunca las habían necesitado para las cosas más importantes. El desierto tiene su propia manera de florecer, no cuando le dices que florezca, sino cuando la lluvia llega exactamente cuando debe y la tierra, que lo ha guardado todo este tiempo, finalmente recuerda que siempre estuvo lista. Así fue como terminó. Y así fue como empezó. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. No te pierdas la próxima historia. Activa la campana